Gloria a Cristo. Pues esta tarde, hermano, yo quiero compartirte sobre la oración, donde todo comienza. La oración, donde todo comienza. Yo tomé este título, hermano, a través del estudio de esta introducción del libro de Jeremías. Para ello te invito a ver a la Biblia, al libro de Jeremías, Nehemías, ¿verdad? Estoy pensando en Jeremías, no sé por qué, pero Nehemías. Quiero evitar decir mi nombre, entonces ese es mi segundo nombre, Nehemías. ¿Sí sabían? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces por algo no se me va a olvidar este libro. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Y una de las cosas que resalta la vida de este hombre, Nehemías, es que Nehemías fue un hombre de oración, hermano. Un hombre que consideró antes que emprender cualquier empresa, oración. Y yo creo que hoy el Señor nos va a hablar a través de este libro, hermano, que antes de emprender cualquier cosa que tú pienses hacer, hablemos en términos familiares, en términos, digamos, de negocio, de trabajo, aún como iglesia, ministerios, iniciativas, hermano, que siempre consideremos primero orar, ¿sí? Siempre, hermano. A veces las prisas y todo, hermano, pero que esto nunca se nos olvide, hay que orar primero. Y ¿sabes cómo sucede esto? Con la práctica, ¿sí? Entonces hay que empezar a practicar. Antes de salir a un viaje, ponte a orar, ¿sí? Antes de comenzar tu día, ora. Toma tiempo para orar, pedir la dirección de Dios. Nehemías lo hizo y vamos a ver a través de esta historia cómo lo hizo, ¿sí? Mira, ¿alguna vez te has preguntado, hermano, no sé, ¿verdad? Tú que eres miembro del Centro de Fe Angulo, ¿te has preguntado, a ver, ¿por qué hablar tanto de la oración? ¿O por qué en estos últimos años, en particular estos 3 o 4 años últimos, hemos hablado tanto de oración y seguimos hablando de oración? Acabamos una serie sobre la oración y te tengo una nueva noticia. Vamos a empezar otra sobre la oración. El próximo domingo arranca, ¿sí? Una oración muy especial también. Pero ¿por qué tanto énfasis en esto, hermano? De hecho, yo creo personalmente que nos hace falta más. ¿Por qué te digo que nos hace falta más hablar de oración? Porque los viernes no te veo aquí, para empezar, ¿sí? Porque en las veladas tampoco te veo, ¿sí? No son pedradas, nomás son recordatorios. Los miércoles estoy viendo ya algunos ahí, gloria a Dios. Pero hermano, tenemos que entender la importancia de la oración como iglesia, ¿sí? Entonces por eso, tanto sobre la oración. Te voy a adelantar parte de la respuesta, ¿por qué hablamos tanto de la oración? Pero tan sencillo como esto. Desde que comenzamos, tu servidor, a servir aquí en la iglesia hace 6 años, yo oraba, y es mi oración todavía, que seamos una iglesia de oración, ¿sí? Una iglesia de oración es muy diferente a una iglesia con oración, ¿sí? Una iglesia con oración, pues, tiene la oración como otra actividad más. Nosotros no queremos que sea una actividad más en la iglesia. Queremos que sea la actividad de la iglesia. Que la iglesia ora, que se mete en serio, ¿sí? Que cuando decimos, hermanos, vamos a orar, todos orando. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ¿sí? Poco a poquito. No es fácil, hermano, ser una iglesia de oración. Porque observa, y si tienes familiares cristianos, quizá en otros lugares, te darás cuenta y pregúntales, hermano, ¿cómo son tus reuniones de oración? Algunos te van a decir, ni sé que tienen reunión, ¿verdad? O algunos que sí van, te van a decir, pues sí, pero van pocos. Nosotros somos parte de una organización que se llama Centros de Fe Jalisco, y es común, hermano, cuesta mucho que la iglesia se meta en serio en oración. Es interesante, ¿verdad? Hermano, si la iglesia entendiéramos el poder de la oración, otra sería nuestra historia. Gloria a Dios, para allá vamos, ¿sí? Y vamos a echarle ganas, ¿sí? No vamos a desmayar, vamos a seguir redoblando esfuerzos. Mire, mucho se ha dicho que la oración es poderosa.
Pero ¿por qué muchas veces, hermano, nuestra oración pareciera no ser poderosa? Hay una pregunta aquí que yo hago: ¿será que no la estamos llevando a cabo de la manera adecuada? La semana pasada, hermanos, que estuvieron en el campamento, le invito a abra su Biblia en Salmo 5. Los que sí estuvieron también, ábranlo, pero se van a acordar. Hablamos de la dinámica del domingo pasado, fue a través de preguntas y respuestas. Y una primera pregunta que hacíamos: ¿a quién vamos a orar y cuándo? Y en el Salmo 5 nos lo dice bien clarito. ¿Qué dice ahí la Escritura? Escucha, oh Jehová. O sea, ¿a quién oramos? A Jehová nuestro Dios, a Dios, ¿sí? Listo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. El salmista reconoce quién es su Rey, quién es su Señor, quién es su Dios. Para orar, hermano, tú y yo tenemos que saber a quién oramos. Verso 3. Oh Jehová, ahí está el cuándo. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El cuándo, hermano, yo les decía el domingo pasado, nos habla de prioridad. ¿Sí? Si aquí el salmista está diciendo de mañana, significa que esta persona lo consideraba una prioridad en su vida y no lo hacía hasta la noche, cuando ya estaba todo cansado. David era un hombre muy ocupado, como tú y como yo, ¿sí? Va a decir, no tanto, yo no soy rey, ¿verdad? Ni presidente. Bueno, no tanto, hermano, pero a lo mejor tienes muchas ocupaciones, seguramente. En casa o fuera de casa tenemos ocupaciones. Pero mira, David ahí nos enseña de mañana, algo prioritario para él. Y si vamos al ejemplo supremo de oración, el Señor Jesús, ¿cuándo oraba Jesús? La Escritura dice, levantándose de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se iba al desierto a orar. Marcos 1:35. Entonces, hermano, te pregunto esta tarde, ¿será o debería ser algo prioritario en nuestra vida personal, familiar, laboral, ministerial? ¿La oración debería ser la oración tan importante? Yo creo que sí, hermano, ¿sí? Yo creo que sí lo necesitamos, mis hermanos, mis hermanas. Hoy vamos a considerar el ejemplo de Nehemías. Y sí, hermano, estamos empezando el libro de Nehemías. Después de 7 meses casi hablando del libro de Esdras, ahora viene Nehemías. Un libro que nos va a enseñar muchísimo, ¿sí? Y qué bonito, a mí me encantó esto, que cómo empieza a enseñarnos el libro de Nehemías con oración. Queremos que Dios nos hable a través de este libro, hermano. Yo creo que lo mejor que podemos hacer el día de hoy es orar y decirle al Señor nos guía a través de este texto, ¿sí? A través de esta serie de estudios. No sé cuánto nos lleve, seguramente el resto del año y quizá más del año que entra. Pero yo te invito, hermano, que oremos, ¿te parece? Vamos orando a Dios, hermano, buscando su voluntad, buscando su dirección en este nuevo estudio que estaremos llevando sobre la vida y ministerio de este hombre llamado Nehemías. Porque si tú ves ahí en la Biblia, ¿qué le parece si lo leemos antes de orar? Nehemías 1:1-4. Dice así la Escritura, lee conmigo y si puedes ponerse de pie, por favor, se lo agradezco. Vamos a leer este texto y después vamos a orar, ¿sí? Dice así la Escritura, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, y con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, a los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Oramos, hermano, y le pedimos al Dios de los cielos que esté con nosotros esta tarde. Él está aquí, hermano, y oramos que Él de manera personal a cada uno nos hable a través de su Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a ti con confianza, con la esperanza
de que tú escuchas nuestra oración. Hoy pedimos esta tarde que tu Espíritu Santo hable de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al carácter, de acuerdo aún a la edad, a la capacidad que tú has dado a cada uno, Señor. Señor, tú conoces lo que cada uno de tus hijos e hijas necesitan. Y hoy, Señor, si hoy hay alguien, Señor, aquí en la iglesia o que escuchará más tarde, que necesita reconocer de Jesús como Señor y Salvador, que hoy sea ese día de salvación para él, para ella. Hoy te daremos gloria, hoy exaltaremos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen su lugar, por favor, hermano. Gracias. A través de este estudio, hermano, vamos a ver características iniciales de Nehemías. Se cree, hay cierto debate con esto sobre el autor del libro de Nehemías, pero por estos primeros versículos te das cuenta que fue Nehemías. Algunos versículos más tarde cambia la forma a tercera persona, pero en su mayoría o el consenso es que Nehemías escribió esto. Le hago así, ¿verdad? Nehemías no usaba máquinas de escribir, lo escribió así, ¿verdad? La costumbre, ¿verdad? Y ahora decimos escribir y le hacemos así. Qué cosas. Bueno, cómo ha cambiado los tiempos. Pero no, Nehemías no tenía computadora ni máquina de escribir, escribió con pluma, yo creo. Pero mire, Nehemías se cree que es el autor por la manera en cómo él empieza a escribir ahí, ¿sí? Él habla ahí en primera persona. Si ves, por ejemplo, el verso 3, y me dijeron. Entonces, es Nehemías escribiendo esto. Pero vamos a ver aspectos de este hombre. Yo quiero que empecemos con Nehemías, un hombre trabajador. Ahí tienes tus notas. Nehemías, un hombre trabajador. ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras acá? Todos, si es en la casa, si es en la escuela, todos trabajamos, ¿verdad? Y Abril, su clase. Sí, hermanos, todos de alguna u otra manera servimos, trabajamos, ¿verdad? Y tenemos actividades. Nehemías, un hombre trabajador. Yo quiero que profundicemos un poco en esto. Nehemías, hermanos, servía como un copero, ¿sí? El copero del rey de Persia. Se cree que era el rey Artajerjes. Nehemías, hermano, era responsable de garantizar que el rey no se envenenara, ¿sí? En aquellos tiempos, hoy todavía algunas naciones hacen cosas similares, pero en aquellos tiempos, cuando un rey era muy malvado, claramente tenía enemigos, gente que quería destruirlo, y una manera común en el pasado de destruir a un rey era envenenando su comida o su bebida, ¿sí? Entonces Nehemías le tocaba hacer las pruebas primero antes de darle al rey el vino que le iba a ofrecer, ¿sí? Entonces imagínate, hermano, la responsabilidad de este hombre que habría de presentar al rey una copa limpia que no estuviera envenenada, ¿sí? Para que Nehemías estuviera en ese cargo, en ese trabajo, hermano, tenía que ser alguien de mucha confianza, ¿sí? No podían poner a cualquier persona, ¿sí? Al primero que llegaba pidiendo trabajo, luego ten la copa del rey, tú sírvele. No, tenía que, yo creo, seguramente pasar por un proceso de selección primero para entrar, después tiempo de prueba, ¿verdad? Para llegar a ese puesto. Era alguien de confianza. Alguien que también, ¿sabes? En la Biblia lo vemos, por ejemplo, el copero del faraón, ¿te acuerdas? La historia ya con José. Era gente cercana al rey, que también, digamos, tenían cierta intimidad, o sea, se conocían. Lo vamos a ver en las próximas semanas, la intimidad o la confianza que había entre el rey y Nehemías. Seguramente como hombre trabajador, Nehemías, teniendo este puesto de trabajo, seguramente le iba bien, ¿verdad? Económicamente hablando, ¿sí?
tenía un puesto en el reino, cercano al rey. Seguramente este hombre tenía que estar bien pagado. Va a decir, hermano, ¿y para qué queremos saber todo eso? Eso se llama contexto, ¿sí? Hay que saber la historia, un poquito de historia, ¿sí? Y no estoy dando tanto, ¿verdad? Los jueves me meto más profundo porque es estudio bíblico. Hoy es una prédica, entonces solo algunos destellos importantes. Hermanos, sin lugar a duda, Nehemías había sido alguien cuyo historial de trabajo fue reconocido, tanto por sus compañeros, sus superiores y por el rey mismo. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Hermano, la oración es donde todo comienza. Y ahorita vamos a llegar a hablar de la oración. Pero yo quiero que medites cómo es una persona cuya oración es contestada, es poderosa. Dentro de las muchas cosas o características de un cristiano fiel, un cristiano que de verdad honra a Dios, está que sea un trabajador, ¿sí? Que sea alguien que trabaja, pero de manera que honre a Dios en su trabajo, ¿sí? Cuando estudiaba esto, me acordaba de algo que tú conoces en la historia de Daniel. Hay un texto ahí, Daniel 1. Los 3 muchachos, o como escuchábamos, los 3 jóvenes, no, 3 no, eran 4, ¿verdad? ¿O cuántos eran? 3, ¿verdad? Vamos allá a Daniel, capítulo 1. A ver, acuérdenme de sus nombres babilonios. Sadrach, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y el cuarto? ¿Dónde está el cuarto? Daniel, ¿verdad? Sí tenía un nombre. A ver, alguien acuérdeme, creo que es Belsasar. Sí, ¿verdad? El nombre babilonio que le pusieron a Daniel. Por eso eran 4, ¿verdad? Con Daniel. Pero vamos a ver un poquito de cómo eran estas personas. Y a lo que yo quiero llegar aquí, hermano, con esto es que una persona trabajadora, hermano, Dios también eso lo ve, ¿sí? Dios ve también cuando tú y yo somos gente trabajadora. La Escritura nos habla que Dios honra a los que le honran. Y Dios honra también a aquellos cuya vida, cuyo trabajo es ejemplar. Sí, vamos a verlo. Estos hombres lo fueron, hermano, en sus trabajos, aunque era un trabajo, digamos, secular. Trabajaban, digamos, como administradores o ahí en el reino. Dios los bendijo porque ahí honraron a Dios. Mira, a estos 4 muchachos, estamos en Daniel 1:17, a estos 4 muchachos, ¿verdad? 4, ahí están los 4, los 3 más Daniel, ¿verdad? Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Habían pasado un proceso de preparación. Dice, el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como, aquí sus nombres hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y esto me encantó, el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel, hermano, estuvo con diferentes gobernantes. Velo, el día de hoy sería diferentes presidentes. Y él seguía ahí, hermano, trabajando. Un hombre cuyo trabajo, hermano, era ejemplar. Y otros lo reconocían. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de hombres, mujeres que Dios usó, gente trabajadora. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Piensa en los nombres como José, Gedeón, Samuel, David. ¿Te acuerdas aquella criada de este militar Naamán? ¿Sí? Ella era criada, pero le habló a este hombre de alguien que oraba por los enfermos o que podía sanar a este militar enfermo. ¿Sí? Los mismos apóstoles, ¿te acuerdas cuando Jesús los llama? Pues los llama en sus labores, en sus trabajos.
Si les preguntara a ustedes, hermanos, sería interesante, ¿a quién de ustedes le compartió el evangelio un compañero de trabajo? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Bueno, está bien. Tu trabajo. ¿Sí? Braulio, una compañera de trabajo en la escuela, ¿verdad? Su trabajo hoy es estudiar. Hermana Alma, también, ¿sí? A los demás en casa, ¿en dónde? Amigos, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que por ahí está el asunto. Ok, hermano, pues mira, es una oportunidad, ¿sí? Que tengamos más hermanos como nuestros hermanos acá, que puedan ser impactados por el poder del evangelio en el ambiente de trabajo, ¿sí? ¿Cómo ves, hermano? ¿Nos llevamos ese desafío? ¿Ser testimonio en nuestros trabajos? Una hermana, gloria a Dios. ¿Los demás qué dicen? ¿Se unen? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, hermano, tenemos muchos ejemplos en la Escritura y cuando Jesús está hablando de su venida, ahí en Mateo 24, Jesús está hablando de su venida y ¿sabes una cosa? Jesús dice algo bien especial. Él dice que el hombre que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo su deber, es bienaventurado. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional este texto. Dice así, mira, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Escucha esto. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Hermano, qué hermoso y qué importante, hermano, que cuando Jesús venga, te encuentre a ti y me encuentre a mí trabajando para su obra. ¿Cómo ves? ¿Sí? Que el Señor nos encuentre ocupados en su obra. Aún ahí donde trabajas, hermano, estés ocupado en darle gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, el trabajo no es una maldición. A veces algunos han dicho, sí, está ahí en Génesis 3. No, hermano, el trabajo no es una maldición. Tengo de hecho aquí el texto, ¿dónde está? Me voy a adelantar poquito, Génesis 2. Génesis 2, lo vamos a ver en un ratito, entonces quiero que lo veas para que no te quedes con esa duda. A ver, yo pensaba que el trabajo es una maldición porque como batallo, pero no, hermano, el trabajo es una bendición y es parte, hermano, del diseño de Dios para ti y para mí. Génesis 2, observa, versículo 1 al 3. Fueron todas las cosas, o fue pues acabado los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué entendemos de este primer texto? Dios hizo una obra, y hacer una obra es trabajar, ¿sí? Como lo quieras ver, es trabajar, ¿sí? De hecho, ahí te va otros dos textos. Jesús ahí dice en 5:17 de Juan, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Jesús, hablando de su Padre Celestial, todavía trabajando. El Padre, el Hijo, y si pensamos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Juan 16, 13 al 15, dice que Él nos guiará a toda verdad. Él sigue guiándonos, Él sigue trabajando en ti y en mí. Hay muchos textos sobre el trabajo del Espíritu, yo solo seleccioné este. Pero en Génesis 2, volvemos a Génesis 2:17, antes de Génesis 3, ¿sí? ¿Qué dice ahí? No es ese, perdónenme. 15, es 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que estuviera de vacaciones y descansara todo el tiempo. No, eso no dice. Dice, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo guardase. O sea, lo puso a trabajar. ¿Cómo ves, hermano? El trabajo es una bendición. Y es algo que está en nuestro diseño. Dios nos hizo para ser gente que trabaja. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios a aquellos hermanos cuyo trabajo está siendo ya renumerado o bendecido, ¿verdad? Con su jubilación. Es una bendición también la jubilación.
pero aún jubilados, ¿verdad? Hay cosas que hacemos. Bueno, yo todavía no, pero mis hermanos, ¿verdad? Que están ya jubilados, hay cosas que hacer, seguimos ocupados, ¿sí? Gloria a Dios por eso, amén. Hermano, hemos estudiado los jueves sobre la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo habla mucho del trabajo, de hecho, ¿sí? Con su mismo ejemplo. Mire, hay palabras famosas de Pablo, por ejemplo, ahí en Hechos 20:34 dice, hermanos, antes ustedes saben, dice, que en lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios por eso también. Pablo enseña a los hermanos, miren hermanos, a los tesalonicenses también les dijo, yo no quería ser gravoso, por eso trabajé, ¿sí? Lo voy a leer, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Este también es otro texto que nos dice que para comer hay que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermano? El trabajo es una bendición y es parte de nuestro diseño. Sea que te toque trabajar en casa, ¿sí? Mamá, por ejemplo, que estás al cuidado de los pequeñitos, al cuidado del hogar, ese es trabajo y gloria a Dios, un trabajo muy loable, ¿sí? Como cualquier trabajo, ¿sí? Que dice, ¿si dónde me pagan? Bueno, oramos que el Señor te recompense en gran manera y si está aquí el papá o el esposo, pues considera darle un regalo bueno, ¿sí? Sí, hermano Isaac, ¿verdad? Hermano Isaac ya dijo que sí, hermano, ahí está. Gloria a Cristo, hermano, es una bendición, de verdad, el trabajo. Yo notaba esto, mira, en el tiempo de Nehemías, yo pienso esto, Dios no llamaría a un hombre flojo, hermano, que fuera hasta Jerusalén y reconstruyera las murallas. Estamos hablando, hermano, de aproximadamente 1,300 kilómetros de distancia. Imagínate mandar un flojo que nomás quiere ir de vacaciones. La verdad, yo no lo mandaría. Y pues a lo que vemos en la Escritura, yo creo que Dios tampoco mandaría un flojo. O si vemos las historias de los hombres de la Biblia, fueron hombres, o la mayoría, que Dios los llama trabajando, ocupados en algo, ¿sí? Hermano, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el trabajo está en el diseño del hombre. Lo acabamos de leer ya. Les decía que me adelanté poquito en Génesis 2, 1 al 3 y el 15. Lo leímos ya hace rato. Pero Dios, hermano, te creó a ti y a mí para que trabajemos, que nuestras manos produzcan. Hay un pasaje precioso que dice que Dios nos ha dado la capacidad para producir riqueza con estas manos. ¿Sí? ¿Sí, amén? Dios te ha dado la capacidad que con estas manos trabajemos, hermano, y podamos obtener una remuneración y con esa podamos crecer, ¿verdad? Hablando económicamente en nuestras casitas, lo que necesitamos, ¿sí? Para sustentarnos. Gloria a Dios por eso también, hermano. Tú y yo tenemos que entonces ejercer nuestro trabajo con responsabilidad. Nehemías era un hombre trabajador. Hay un libro que vamos a tener pronto ahí, ya llegó, se llama Toda buena obra. Solo hay 2. ¿Sí? Entonces, si te toca a ti y lo quieres prestar, bueno, está bien. Si no, y te interesa, llegas y ya no está, podemos traer más. ¿Sí? Pero este libro lo escribió Timothy Keller y es un muy buen libro que habla sobre la bendición de lo que es el trabajo, ¿sí? Y cómo podemos tú y yo ser buenos mayordomos en el trabajo. Y este hermano ahí explica que el trabajo debe ser subordinado a Dios. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios por nuestros patrones, nuestros jefes, superiores, supervisores, la gente que está arriba de nosotros ahí en nuestro trabajo. Pero al final de cuentas tú y yo dependemos y reportamos a Dios directamente, ¿sí? De lo que hacemos aquí en la tierra, de nuestros trabajos. Entonces, hermanos, si bien ahí en el trabajo tienes a alguien que te supervisa, alguien que te está calificando, hermano, recuerda esto siempre, que sobre esa persona está Dios y Dios siempre te ve, ¿sí? Si el jefe no está para ver cuando estás trabajando, Dios siempre está ahí. Así que, hermanos, hay que trabajar bien. ¿Sí, amén?
Gloria a Cristo. Mira, todos los domingos, hermano, el Señor me recuerda esta palabra. Tito 3:1. Algunos les he compartido mi rutina de leer las cartas de Timoteo y Tito en la semana, y los domingos leo esto, y me dice Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Yo dije, este tema está excelente para esto. Hermano, te recuerdo, sujétate a los gobernantes, a las autoridades. Hermano, obedéceles y está dispuesto a toda buena obra. En otras palabras, trabaja con excelencia. Hazlo bien, hermano. Dios recompensará tu buen trabajo. Yo quiero preguntarte esta tarde, antes de pasar al siguiente tema, ¿cuál es tu filosofía o cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito cuando trabajas? ¿Cuál es tu mente, hermano, cuando dices trabajo? Cuando oyes la palabra trabajo. Quiero que sea viernes o que sea sábado para que se acabe. ¿Es esa nuestra filosofía del trabajo? ¿Es nuestro trabajo, hermano, solo algo para obtener dinero para comer y comprar lo que quiero o necesito? Personalmente yo creo que debería ser algo más importante, hermano, que comer y tener lo que necesitamos. ¿Sabes una cosa? Nehemías lo aprendió, y muchos hombres en la Biblia, y hay consejos en la Escritura. Tito 3:1 es uno. Que el trabajo, hermano, más bien debe ser una oportunidad para dar gloria a Dios, ¿sí? Por eso al inicio preguntaba, ¿cuántos de ustedes recibieron el mensaje del Evangelio en el trabajo? Hoy no está nuestro hermano Alfredo, pero él también, un compañero de escuela le compartió el Evangelio, ¿sí? Qué hermoso, hermano, que en los lugares donde tú y yo nos movemos, en la escuela, en el trabajo, en el mercado, ¿sí? Ahí podamos compartir de Cristo a la gente a nuestro alrededor. Hermano, la manera en cómo tú y yo vemos y hacemos el trabajo, escucha esto, dice mucho el tipo de adoradores que somos. La manera en cómo tú y yo vemos el trabajo dice mucho de cómo o qué tan adoradores somos. Porque acuérdate, hermano, adoramos a un Dios que también trabaja, ¿sí? Y que cuando hizo todas las cosas lo miró y dijo, es bueno, ¿sí? Podremos decir nosotros, qué buen trabajo, me pulí en lo que hice. ¿Sí, hermanos? Yo esta semana terminé bien emocionado. Les platico a mis hermanas o a mis papás, a veces no me entienden mucho porque pues son códigos. Ya tengo alguien con quien platicar, con Alex, nieto de mi hermana Margarita. Alex sabe de eso, y Braulio también. Pero esta semana tuve un trabajo muy pesado, hermano, que normalmente me tomaba pues horas, y con un trabajo que hice ahí le llamamos nosotros un algoritmo, pues reduje muchísimo el tiempo. Entonces puedo hacer más en menos tiempo. Gloria a Dios, ¿sí? Y pues los jefes están contentos. ¿Y qué creen? Pues me dan más trabajo. Pues así es, digo, hay trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hermano, el trabajo es una oportunidad para glorificar a Dios. Y quiero decirte una cosa, mi hermano, mi hermana. Dios usa a gente trabajadora, ¿sí? Véanlo en la Biblia, tenemos multitud de ejemplos. Gente de empuje, gente que le entraba al trabajo, ¿sí? Y si de repente vemos ahí algunos deprimidos, Dios los levantó y se pusieron a trabajar, ¿sí? Gloria a Dios. Si ese es tu caso el día de hoy, que te sientes apachurradillo, triste en algo, hermano, hoy oramos que el Señor te levante, te fortalezca y te pongas a trabajar, porque es un gozo trabajar. ¿Sí, amén? Es una bendición, hermano. Nehemías, un hombre que se preocupaba por su gente. Qué hermoso esto, hermano, un hombre que se preocupaba por su gente. Los versos 2 y 3 de Nehemías 1, la historia ahí nos dice, llega Ananí, el hermano de Nehemías, junto con otros hombres de Judá, y Nehemías lo primero, a ver, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está Jerusalén?
Tú viste, acabas de leer, el panorama era muy triste, las cosas no iban bien, ¿sí? Hermano, estudiamos la vida de Esdras, ¿te acuerdas? Esdras también fue una persona que se preocupó por su gente, oró por ellos, pidió perdón por ellos. Mira, el sufrimiento del pueblo de Israel, en particular el pueblo judío que estaba ahí cercano a Jerusalén, en la época de Nehemías, era algo muy duro, hermano. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a pensar en esto. ¿Te acuerdas que en el tiempo de Nehemías reconstruyeron el templo, verdad? Pero los muros todavía no. Entonces en aquel tiempo, hermano, la gente pagana creía que los muros y las fortificaciones o las fortalezas que rodeaban el templo del Dios al que veneraban representaban fuerza, ¿sí? O sea, si el Dios al cual servía un pueblo era un Dios poderosísimo, fuertísimo según ellos, se reflejaba en sus construcciones, en cómo protegían sus ciudades. Entonces imagínate en el caso de Jerusalén, quizá el templo ya estaba agarrando forma, bonito, pero sin murallas la ciudad, o todas quebradas, puertas quemadas. Imagínate qué concepto tendría la gente de ese Dios al cual veneraban los israelitas. La falta de murallas en Jerusalén, hermano, perjudicaba el carácter de Dios ante los vecinos de Judá. Y también, por supuesto, dejaba desprotegido el templo, ¿sí? Entonces piensa eso, hermano. Pues resulta ser que hay un hombre llamado Nehemías que se preocupa por su gente y el estado de su pueblo o de su nación. Nehemías, hermano, imagínate esto, un hombre con un muy buen trabajo, con comodidades. Al saber sobre la visita de su hermano, los que vienen de Judá, él dice, vamos a preguntar cómo está la cosa ya. Quiero saber cómo está, y pide informes del estado de los judíos que habían escapado de los de la cautividad y por Jerusalén, hermano. Nehemías se preocupaba por su gente, hermano, y también el lugar donde vivía su gente, ¿sí? ¿Cuántos se preocupan por su gente y el lugar donde viven, hermano? Qué importante que lo hagamos, hermano, porque tú y yo estamos ahí, hermano, por la gracia de Dios. Estamos en una ciudad el día de hoy, gracias a Dios, Guadalajara, una ciudad que amamos mucho y que es probable que a veces tenemos ciertas limitaciones, pero hermano, que quizá eres de fuera, echa un vistazo cómo está la gente allá donde naciste, cómo de repente batallan, hay dificultades, ¿sí? Con el agua, con los recursos, el campo ya no es lo mismo, ¿verdad? Duele, hermano. Y Nehemías tenía ese corazón por su gente. Aun cuando él estaba en una posición muy buena, él se preocupaba por su gente allá en Jerusalén. Lo decía hace unos momentos, los jueves hemos estudiado mucho sobre la vida de un líder eficaz, ¿sí? Usando el ejemplo de Pablo. Y yo quiero que veas cómo es una persona que se preocupa por su gente. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos allá, 1 Tesalonicenses. Nehemías era una persona que se preocupaba por su gente. Pablo era un hombre también que Dios usó y se preocupaba por su gente. Y ahí explica en Tesalonicenses, este jueves pasado terminamos una serie sobre esto. Te invito a la escuches si no la has escuchado. Y ve cómo Pablo se mostró ante estos hermanos. Dice, porque nunca, Pablo y sus colaboradores, mira, nunca usamos de palabras lisonjeras o palabras ventajosas. Como sabéis, dice, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes dice, escucha, mira, una gente que se preocupa por sus hermanos. Fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Porque os acordáis, hermanos, mira, aquí viene la parte del trabajo, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos, dice el Evangelio de Dios. Esto vimos el jueves pasado. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprochable, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este es el tipo de personas que se preocupan por su gente. Hermano, una manera bien sencilla en la cual tú y yo podemos empezar a preocuparnos por la gente a la cual amamos o decimos amar, es preguntarles cómo están. Tan simple como eso. Hermano, ¿cómo estás? No te hemos visto o te he visto decaído. ¿Qué hay? ¿Estás enfermito? ¿Qué pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Te puedo ayudar con algo? Así podemos empezar, hermano, a preocuparnos por nuestra gente. Nehemías escucha las noticias de la situación en Jerusalén y no solo se queda ahí triste llorando, él va a tomar un paso de acción, lo vamos a ver en unos minutos. El estado de Jerusalén es vulnerable, es muy triste, hermano, y aún, mire, aún cuando la construcción del templo, ya lo dijimos, ya está, hermano, se requieren muros. Tanto el templo y las casas de los judíos que vivían en Jerusalén necesitaban resguardo, y en aquel tiempo los muros eran fundamentales en toda ciudad. Mira, Nehemías, hermano, mostró preocupación por necesidades básicas de su gente, que es protección, ¿sí? Una necesidad básica en la familia, hermano, es protección. Un lugar donde tus hijos, tu esposa, si eres padre de familia, se sienta seguro. Es algo muy básico, hermano. La vivienda, ¿sí? Un lugar seguro. Pues Nehemías fue alguien que se preocupó porque sus compatriotas estuvieran seguros. Hermanos, nos estamos preocupando por las necesidades básicas de nuestra gente alrededor. ¿Qué acción o qué acciones estamos tomando para ser parte de la solución del problema? ¿Sí? Porque a veces, hermano, si somos sinceros, es muy sencillo criticar al gobierno, es muy sencillo juzgar y decir, lo están haciendo mal, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Pero ¿cuándo estamos nosotros siendo parte de la solución? ¿Verdad? Rara vez, hermano. En los trabajos yo recuerdo, a veces las mañanas eran, ahí donde, la empresa anterior donde estuve trabajando, eran las mañanas de política, de guerra, y ¿sabe cuántas cosas hablábamos en la mañana, verdad? En lo que tomaban el café o lo que desayunábamos. Pero era algo tremendo, hermano, porque todo el mundo teníamos opinión, ¿sí? Que este debería hacerle así, no, que el otro de esta manera, y bueno. Pero rara vez oíamos, oye, vamos a hacer algo para resolverlo. Rara vez oíamos eso. Y es que es la tendencia del mundo, hermano, criticar antes de hacer, ¿sí? Hermano, Jesús nos enseñó con su mismo ejemplo. Hay un texto que me gusta y lo hemos visto. Marcos 8 dice que Jesús, dice, había una gran multitud y no tenían qué comer, hermano. Y dice ahí la escritura, en este texto, Jesús llamó a sus discípulos y mira las palabras de Jesús. Jesús les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Dice, y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Dice, pues algunos han venido de lejos. ¿Te das cuenta las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo? Esta es la historia cuando alimentó a 4,000. Es la otra historia aparte de los 5,000 que alimentó. ¿Sí? En la otra historia fue diferente la manera en cómo Jesús pide que alimenten a los 5,000. Pero aquí nos resalta, Jesús vio a la gente, hermano, yo creo que los veía con hambre. ¿Sí? Por eso hoy vamos a acabar a las 2, ¿sí?
Yo los veo con hambre, entonces va a poder irse a su casa, ¿sí? Hermanos, Jesús nos enseñó a preocuparnos por la gente, ¿sí? Ver por su bienestar. Él mismo nos enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Eso enseñó Jesús, hermano. ¿Cómo vamos en eso? Vamos adelante. Nehemías, y aquí viene lo poderoso. Nehemías, un hombre que oraba primero. Nehemías, un hombre que primerito, antes de emprender, antes de ir y hablar con el rey, él se puso a orar, hermano. Aquí es donde, hermano, tú y yo tenemos que entender bien esto. Antes de mover una piedra, antes de emprender lo que sea, ponte a orar, hermano. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Es un libro ya de muchos años. Lo escribió el hermano Charles Swindoll. He usado también este autor para el comentario de Tesalonicenses. Pero este hermano tiene un capítulo del libro que se llama Un líder que vive de rodillas, ¿sí? Es un libro de liderazgo, por supuesto, basado en el libro de Nehemías. Pero mira, aquí escribe, él dice, Nehemías era responsable, imagínate esto, Nehemías era responsable ante un rey que no creía en Dios, el rey Artajerjes. Antes que Nehemías abandonara su puesto y su responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro, algo tenía que pasar primero en el rey Artajerjes, hermano. Porque si nos ponemos a pensar, Nehemías no podía llegar y decir, ¿sabes qué, rey Artajerjes? Ya me voy, ahí nos vemos. Ahí te buscas un copero para mañana. Yo ya no estoy. No. Acuérdate que Nehemías era un hombre trabajador, un hombre que honraba a Dios en su trabajo, ¿sí? ¿Qué aprendemos de aquí, hermano? No se dejan los trabajos así nomás, hermano. Puedes decir amén o ay, ¿verdad? Si lo has hecho. No dejemos tirados los trabajos, hermano, ¿sí? Es bueno ser responsable, dejar puertas abiertas, ¿sí? Quién sabe y necesites en un año volver. Me pasó a mí, ¿sí? Salí de un trabajo, no estaba a gusto donde estaba y le digo a donde estaba antes, oye, ¿puedo regresar? Con gusto, adelante. Gloria a Dios, dejamos puertas abiertas, ¿verdad? Entonces dejemos puertas abiertas, hermano. Nehemías es un hombre que honra a Dios en su trabajo y entonces él no se iba a ir así nomás. Él en su mente seguramente pensaba, algo tiene que pasar en este rey para que cuando yo hable con él, él me entienda y él me deje ir a mi pueblo. Piensa esto, un rey pagano, un rey que no cree en Dios. Pues ¿sabes qué hace Nehemías? Lo mejor que pudo haber hecho, se puso a orar, ¿sí? Hermano, tenemos patrones o jefes muy difíciles todos, de alguna u otra manera, o hemos tenido. Hermano, Dios puede ablandar aún el corazón más duro, ¿sí? Tenemos testimonios vivos de esto, hermano. Dios lo puede hacer. Y más, ¿sabes? Cuando estás ocupado en la obra del Señor, ¿sí? Nehemías, hermano, está en el propósito de Dios. Él sabe que es propósito de Dios restaurar los muros de su tierra, de su ciudad, Jerusalén. Entonces él dice, el rey es un impedimento hoy, ¿verdad? Ese rey es un rey pagano, entonces ¿qué voy a hacer? Me pongo a pedirle a Dios que cambie a ese rey y que ese rey cuando yo vaya entienda y me deje ir. Ahí está la historia. En las próximas semanas vamos a estudiar esta oración que hizo Nehemías a Dios. Una oración de preparación, una oración de la cual aprenderemos muchísimo, hermano. Nehemías recibe una noticia desgarradora sobre su tierra. El corazón de Nehemías es conmovido, hermano, por cómo está su tierra. Y dice la historia, ahí lo ves, verso 4, que él cuando escucha estas noticias, dice, se sentó y lloró. Y dice, hizo duelo por varios días. Y dice después, dice, ayuné. Mira, primera persona, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso hizo este hombre. Ayunó y oró. Aquí está la clave, hermano. La oración. Es donde toda buena empresa comienza, hermano. En la oración. Recordemos otra vez.
Nehemías es un hombre trabajador y Nehemías es un hombre que se preocupa por su gente, ¿sí? Hermano, por lo tanto, Nehemías tiene que ser un hombre de oración para que sea exitoso en esta empresa que él está a punto de emprender. Aquí muchas veces, hermano, es donde nosotros fallamos, porque a veces ante el problema, la circunstancia, tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero se nos olvida orar buscando dirección de Dios. No olvides orar, hermano. Busca la voluntad de Dios, busca la dirección de Dios en eso que quieres empezar, como negocio o trabajo, cambios de trabajo, hermano. Busca la dirección de Dios, busca la confirmación de Dios, ¿sí? Y manos a la obra, ¿sí? No nos vamos a quedar ahí esperando, ¿verdad? Y las oportunidades llegando y nosotros queriendo que llegue un ángel y nos diga esto es. No. ¿Verdad? Gloria a Dios. Mire, Dios envía oportunidades también. ¿Sí? Hay que orar y decir, Señor, mira, esto se ve bien. ¿Cómo ves? Confirma a través de los procesos o a través de cómo me va en el negocio, ¿sí? Que esté dando resultados. Si no, Señor, pues también que se deshaga. Yo así oro, hermano, y Dios ha sido fiel hasta hoy. Y creo que seguirá haciéndolo. Mire, el Salmo 37 es un salmo muy especial. Un salmo que nos da mucha luz sobre la importancia de poner en las manos de Dios nuestros trabajos, nuestra vida. La importancia de poner o que nuestros caminos vayan de acuerdo a la voluntad, al propósito de Dios. Yo quiero que leamos aquí algunos textos. Salmo 37. Todos los dormidos digan amén. Ay, hay 2, 3 dormidos por ahí. Yo creo ya despertó, ¿verdad? Salmo 37, 3 al 7. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mira, hermano, confía en el Señor. Cuando tú oras, yo oro, confiamos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde vas a llevar tus peticiones? En la oración, ¿sí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre dice que hace maldades. Hermano, Dios está a cargo. 23 al 24 de este salmo dice la escritura: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Hermano, a veces caemos, hay días difíciles, pero ¿quién dice que te sostiene? Jehová, aleluya. El Señor Todopoderoso te sostiene, hermano. Así que ánimo, sigue adelante. Verso 34, mira, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Verso 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Hermano, tú y yo oramos porque creemos que Dios nos escucha. ¿Sí, amén? Tú y yo oramos porque creemos que si traemos peticiones delante de Dios, Él escucha nuestra oración. Créelo. Encomienda a Él tu camino, hermano, y Él promete estar contigo. ¿Sí? Mira la respuesta de Nehemías ante esta noticia terrible de cómo está su pueblo, cómo está su gente. Nos muestra cuál era su prioridad. ¿Y cuál era la prioridad de Nehemías? El verdadero Señor y Rey, Dios, ¿sí? Él acude a Él, al Rey de los cielos, o al Dios de los cielos, dice ahí el texto, ¿verdad? Al Dios que está sobre, en este caso Artajerjes en aquel tiempo, al Rey que estaba sobre todo gobernador y que sigue estando sobre todo principado, potestad, sobre todo rey, sobre todo presidente, sobre todo está nuestro Dios, hermano. Así que acude a Él, hermano. Hace unos minutos pregunté esto: ¿por qué hablamos tanto de oración, hermano?
¿Por qué tanto? Un año entero hablando de oración y seguimos hablando de oración. Yo creo que es importante, hermano. Pero te quiero dar 3 razones primarias. ¿Por qué como Centro de Fe Angulo predicamos tanto sobre la oración y nos esforzamos? No somos perfectos en esa área, nos falta muchísimo, ¿sí? Pero estamos trabajando. Duele, golpea fuerte que nos digan que por qué no vienes a la oración. Sí, yo sé que duele, pero mejor que te duela, hermano, y que te comprometas a orar más, ¿sí? Porque lo necesitamos, hermano. Tú lo necesitas, la iglesia lo necesita, nuestro Guadalajara lo necesita, hermano. 3 razones fundamentales. La primera está en Isaías 56, 7 al 8. ¿Por qué en Centro de Fe Angulo hablamos tanto de oración y vamos a hablar más de oración? Porque Dios ha dicho que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sencillo. ¿Por qué vamos a hablar de oración? Porque Dios dice que oremos, punto. Porque Dios dice que esta casa va a ser casa de oración. Así va a ser, hermano, ¿sí? Gloria a Dios que estás aquí, hermano, y eres parte. Pero ¿sabes por qué otra cosa? Porque Dios tiene una obra grande en esta ciudad, hermano. Dios tiene algo grande para esta generación, hermano. Y por eso Dios nos llama y nos dice que clamemos. Hubo un tiempo en el pueblo de Israel que Dios les dijo, van a orar y no los voy a escuchar. Pero hoy es diferente. Hoy Dios nos llama a que oremos porque Él quiere escucharnos. Y Él va a respondernos, hermano. Por eso hay que orar. Y la última, hermano, lo siento, yo he sido parte de esto. Yo le he pedido a Dios una iglesia de oración. Y por eso tenemos que hablar de oración, ¿sí? Si yo te dijera, vamos a una iglesia de ventas, pues te hablaría de ventas. Pero no, ese no es negocio, ¿sí? El negocio verdadero está con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí? En orar y pedirle al Dios de dioses, ¿sí? Al soberano, hermano. Ahí es donde vale la pena estar, hermano. Esa es la mejor empresa en la cual tú y yo podemos estar. Ir a la presencia de Dios para buscar su voluntad y su intervención en los asuntos cotidianos de nuestra vida, hermano, debe ser el paso que demos para ser efectivos. ¿Quieres ser efectivo en el trabajo, en la escuela, en el hogar, hermano? Lo primero que tú debes de hacer es doblar tus rodillas y orar. De otra manera, hermano, no podemos. Por más cursos de padres, por más cursos de consejería que tomemos, si no estamos orando, hermano, no vamos a poder. Te animo, vente temprano los domingos, empezamos a las 11:30, ¿sí? A orar. Involúcrate en las dinámicas de oración, los tiempos de ayuno, hermano. Es parte de lo que como iglesia estamos trabajando, ¿sí? Hermano, ¿cómo estás tomando decisiones? ¿Cuál es tu primer paso cuando vas a emprender algo grande? ¿Es la oración lo primero que haces? Y una última pregunta, ¿lo combinas con ayuno? Te lo recomiendo, ¿sí? Si tienes algo fuerte que decidir, que emprender, ponte a ayunar también, hermano. Decía un hermano, el ayuno y la oración son dinamita, o sea, es poderoso, ¿sí? Golpea fuerte. Así que te lo recomiendo, pruébalo. Dios hará grandes cosas. Quiero terminar, hermano, esto es solo el inicio de algo que vamos a estar viendo en los próximos domingos. Yo creo que Dios nos va a hablar, hermano, porque Dios tiene cosas grandes. Y Dios nos llama a algo tan esencial, la oración. Todo buen emprendimiento, hermano. Y si tú ves a lo largo de la historia de la iglesia, los grandes avivamientos, verdaderos avivamientos, tuvieron como ingrediente principal la oración, ¿sí? Si fue el mismo día de Pentecostés, hermano, ¿qué estaban haciendo? Orando. Hermano, queremos un Pentecostés, hay que orar. Hay que orar, hermano. Yo sí lo quiero. Gloria a Dios. Hermano, Dios usará gente trabajadora, gente que ama a su pueblo,
¿Seremos tú y yo esa gente trabajadora y que se preocupa por su gente, hermano? Y que antes de emprender cualquier cosa doblaremos nuestras rodillas y vamos a pedir que la voluntad de Dios se haga y que su propósito se cumpla. Hace una semana, hermano, platiqué con una familia y sucedió algo muy curioso, pero especial, ¿sí? Yo nunca había predicado el Evangelio de esa manera y ese domingo lo hice así. El Espíritu Santo me guió y fue usando el Padre Nuestro. ¿Alguna vez habías predicado el Evangelio con el Padre Nuestro? Una manera que yo nunca la había usado y este domingo lo usé. Les digo, ¿saben el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Lo pueden recitar? Y lo recitaron, excelente. Dijo, muy bien, pues ¿saben una cosa? Para que esa oración sea efectiva, piensen, ¿a quién le están pidiendo? Al Padre, ¿ok? ¿Y quién se lo pedía al Padre? Jesús, ¿ok? Entonces, para que esa oración sea efectiva, tiene que ser hecha por un hijo de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y para ser hijo de Dios, necesita ser seguidor de Jesús, ¿sí? ¿Les gustaría ser seguidor de Jesús? ¿Y sabe su respuesta cuál fue? Sí. Porque ellos quieren que el Padre les escuche su oración. Hermano, hermana, tú y yo hemos creído en Jesucristo. Y como hemos creído en Jesucristo, hermano, Él es el camino al Padre. Podemos orar al Padre y Él nos escucha. Gloria a Cristo, hermano. Hoy puede ser ese día, hermano. O quizá, persona que nos escuchas por primera vez, el día en que tú vengas a Jesucristo de verdad y sea Él tu Señor, tu único, suficiente Salvador personal, y vengas a ser hijo de Dios, que le pide al Padre y el Padre le escucha. Hermano, porque Dios es un Dios grande y Dios fuerte, Dios poderoso, y Él escucha la oración de sus hijos. Hermano, yo quiero que hoy en la mañana meditaba esto y dije, Señor, este es un buen plan, ayúdanos y confírmalo, ¿sí? A través de estos años, yo siempre tengo mis notas aquí y al final tengo mi bosquejo de oración, ¿sí? Lo que oramos cada semana, yo tengo más o menos un orden, ¿sí? Tomo notas y trato de seguir este orden. Si el Espíritu Santo nos guía a otra cosa, lo hacemos, obedecemos. Pero mira, a mí me ha llamado mucho la atención el testimonio de una iglesia en Nueva York. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar con ellos. La iglesia de Times Square, se llama Times Square Church, es la iglesia donde pastoreó el hermano David Wilkerson. Él escribió, por ejemplo, el libro de La Cruz y el Puñal. Es un libro muy bueno. Hay una película sobre esto. Él ya no vivía cuando yo fui a esta iglesia, pero en esa iglesia tienen algo que ellos le llaman el ABC, ¿sí? Cuando ellos invitan a la gente a aceptar a Cristo, le dice tan simple como ABC, ¿sí? En inglés. ¿Y qué es ABC? Ahí les va. Significa primero, admite que eres pecador y necesitas el perdón de Dios. ¿Qué significa la B? Believe. Believe en español es creer. Cree que Jesús murió por tus pecados y Él resucitó. La C, confiesa que Jesús, o confiesa a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador. Pues nosotros no podemos usar ABC, hermano, ¿sí? Porque en español creer es con C. Entonces, no podemos usarlo. Pero vamos a usar una versión del Centro de Fe Angulo. ¿Cuál va a ser? Yo le llamé ACCC. Le puse un nombre interesante. O sea, A y 3 Cs. Y te las voy a explicar porque es importante que tú las sepas. Luego las voy a escribir para que las tengas. Para que compartas, cuando compartes el Evangelio puedas usar eso, ¿sí? Es una manera como llevar a alguien a Cristo. A, sencillo, admite que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios. B,
ya no es B, perdón, es C. C, cree que Jesús murió por tus pecados y Él resucitó. C, confiesa a Jesús como tu Señor único y suficiente Salvador. Y la última C, comprométete a vivir para la gloria de Dios, creyendo, viviendo y compartiendo el Evangelio. Aquí en Centro de Fe Angulo estamos agregando esta C, que habla de compromiso, ¿sí? Y eso es lo que cada semana, hermano, está en mis notas, un llamado al compromiso. Y es lo que la Escritura nos dice: sed hacedores de la palabra. El Señor nos lleva a compromisos, hermanos. ¿Sí, amén? Dios es un Dios de pactos, porque Dios se compromete con el que se compromete con Él, hermano. Así que esta tarde yo te invito, comprométete a orar y a poner primero a Dios en tus planes, y verás cómo Dios te respalda. ¿Sí, amén? Oramos, ahí donde está, cierre sus ojos y vamos creyendo esto, hermano, que Dios escucha. Padre eterno, te damos gracias por esta bendición que nos concedes esta tarde de meditar tu palabra y aprender un poco más, Señor, y algo tan básico como es orar primero. Señor, hoy damos las gracias por recordarnos de esta enseñanza. Algo que a veces por las prisas, por las carreras no hacemos. Y después, Señor, por tu gracia, Señor, nos libras y venimos a ti orando ya cuando el problema está más grande. Y tú eres fiel y misericordioso y nos ayudas. Pero ¿cuánto podríamos evitar si primero hubiéramos orado? Si primero hubiéramos buscado tu voluntad. Gracias, Dios, por la oportunidad de ser siervos para tu gloria, trabajando. Gracias, Dios, por la oportunidad de servir a otros, preocupándonos por su bienestar. Señor, ayúdanos a que esta palabra que hoy aprendimos sea una realidad el día de mañana, ahí en el trabajo, ahí en la casa, en la escuela. Que seamos gente que te honra, aun cuando nadie nos ve, aun cuando no hay ningún cristiano alrededor. Que nunca olvidemos que tú sí estás viendo y que a ti daremos cuenta. Y Señor, de esta manera queremos llevar delante de ti esta estrategia. Señor, una manera en la cual podremos llevar a la gente a Jesucristo. Confírmanos, Señor, esta estrategia y que como iglesia lo aprendamos y lo practiquemos. Número 1, Dios, admitimos que hemos pecado y necesitamos tu perdón. Señor, perdónanos. Hermano, hagámoslo. Señor, perdónanos, límpianos, porque hemos descuidado la oración, porque hemos visto otras cosas antes que a ti. Hoy lo admitimos, hemos fallado. Pero no nos quedamos ahí. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él vive, Él resucitó al tercer día. Hoy creemos en ti, Jesucristo, que muriste y diste hasta la última gota por nuestros pecados, y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Sigues trabajando, intercediendo por nosotros. Hoy creemos en ti, Jesucristo, que vives. Y hoy, Jesús, confesamos con nuestra boca: sé nuestro único Señor y suficiente Salvador. Señor Jesús, nuestro Señor. Por último, nos comprometemos a vivir para tu gloria, creyendo, viviendo y compartiendo este evangelio, trabajando para tu gloria, oh Dios, preocupándonos por las necesidades de la gente alrededor. Y antes de tomar cualquier acción, Señor, oraremos, buscaremos tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo. Amén, amén.